Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El mundo en estos últimos años anda algo inestable, así que en este canal nos dedicamos principalmente al análisis geopolítico con tintes de análisis militar, cuando no al análisis militar directamente. Sin embargo, hay un asunto que quería comentar desde hace bastante tiempo, y es que aparte de todo lo que Occidente está intentando hacer en términos militares, manteniendo o tratando al menos de mantener su hegemonía a nivel mundial, hegemonía que a todo esto ya sabemos que no existe, también tiene otro tipo de planes, algo más a largo plazo quizás, planes mucho más civilinos que a todo esto ahora mismo le están imposibilitando Rusia y China, y este plan en particular tiene que ver tanto con el establecimiento del nuevo orden mundial multipolar por un lado, y por otro con lo que denominamos como la Agenda 2030, o algunos lo llaman el nuevo orden mundial. Estos dos conceptos, pudiera parecer que absolutamente nada relacionados, se encuentran precisamente en esa estrategia occidental que viene dirigida principalmente desde Estados Unidos, y en este caso sobre todo desde Reino Unido, que consiste en de alguna forma cambiar la economía mundial, dirigiéndola exactamente hacia el punto al cual a esos países les interesa dirigirla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Agenda 2030 y cuáles son los principales conceptos que de alguna manera barajamos, ¿no? Cuando nos dedicamos a analizarla? Bueno, me imagino que todos ya habéis escuchado estos términos que tienen que ver con la energía verde, la energía renovable. Obviamente también tenemos esas nuevas ideologías de las cuales hablaremos sin duda alguna en los informes que hagamos más adelante. Sin embargo, ahora nos centraremos precisamente en el concepto de la energía, precisamente porque el concepto energético, valga la redundancia, es uno de los pilares del funcionamiento del sistema mundial a nivel internacional, es decir, en términos globales, sistema económico, sobre todo toda la producción está basada en la energía, y antes lo que más primaba y lo que más importante era, por supuesto, era el tema de los recursos naturales. Sin embargo, el plan inicial de Occidente, repito, marcado sobre todo por Estados Unidos, y en este caso destacando muy mucho Reino Unido en todo este embrollo, consiste en cambiar de alguna forma, porque claro, han visto que no disponen de tantos recursos naturales como les gustaría, y por un lado aquí obviamente tratan de debilitar a países que sí inicialmente son mucho más fuertes y mucho más ricos, sobre todo en recursos naturales, que ellos mismos, y esto lo hacen en términos militares. Lo podemos ver ahora dentro del conflicto ucraniano, por ejemplo, donde la OTAN está luchando contra la Federación de Rusia, pero también intentan hacerlo desde el punto de vista ideológico. Es decir, tenemos a Rusia, que es un país que tiene vastas cantidades de recursos naturales, pero si de repente los recursos naturales los dividimos de alguna manera en recursos, o bueno, recursos energéticos, llamémoslo así, ¿no? Recursos naturales que tienen que ver principalmente con la energía. Si los dividimos de alguna manera en recursos limpios y recursos no limpios, por así decirlo, ¿no? Y aquí es donde viene el concepto de las energías renovables. Tenemos un cuadro muy, muy curioso, y es precisamente allí donde se acordaron del calentamiento global, donde hablaron del efecto invernadero. Por supuesto, no mencionaron en ningún caso que los océanos del mundo, por ejemplo, producen más o menos el 75% del efecto
efecto en cuestión, pero bueno, ahora el efecto invernadero está en todos los telediarios, en todos los países occidentales, dentro de la agenda más actual, ¿no? Siempre hay algún tema que tiene que ver con coches eléctricos, tiene que ver con la energía verde y con energías renovables en términos generales. ¿Esto por qué ha sucedido exactamente? Porque a las élites globales de repente les ha interesado preocuparse por el medio ambiente. Obviamente no. Esto ocurre porque los países más fuertes dentro del lado occidental han visto que no disponen de la suficiente cantidad de recursos energéticos y entonces en ese terreno podrían ser adelantados por países que sí disponen de vastas cantidades de dichos recursos, léase, por ejemplo, la Federación de Rusia. Y entonces dijeron, sí, es que los recursos naturales no lo son todo, lo más importante es cuidar del medio ambiente y, por lo tanto, la energía tiene que ser necesariamente limpia, no tiene que provenir del carbón ni del petróleo, sino que tenemos que centrarnos en las energías renovables. El plan que venía inicialmente desde Reino Unido consistía en que ellos podían crear la tecnología suficiente y la tecnología puntera a nivel mundial que les permitiría convertirse en los líderes en el sector y al final terminar vendiendo paneles solares al mundo entero, coches eléctricos, baterías de litio, por supuesto, sin cuestionar, y aquí no vamos a entrar en la materia porque me imagino que muchos ya habréis leído bastante al respecto, el hecho de que esas energías, se supone que verdes y limpias, pueden llegar a contaminar incluso bastante más. Los recursos que venían de Rusia, por supuesto, no son nada limpios y en general todos los países que no formaban parte del lado occidental no podían entrar en ese círculo selecto, ¿no? De materias primas ahora nuevas, verdes, limpias, relucientes, renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde viene el punto más interesante de todo esto, o mejor dicho, cómo Rusia y China han roto por completo el molde o el plan occidental, y es que Rusia tiene unas características, China tiene otras. Comenzamos por las rusas y una de las principales es el hecho, y precisamente por ello está luchando a día de hoy en el frente ucraniano, de que la Federación de Rusia prefiere marcar su propia agenda, prefiere decidir cómo organizar su producción y en general pues cómo terminar planeando su economía, así que simplemente se negó a jugar en todo este cuento de las energías renovables, y si bien en Rusia también existen, siguen necesitando y siguen utilizando, por supuesto, los recursos naturales de los que disponen en grandes cantidades. Eso por un lado. Y por otro tenemos a China, que ha entrado desde un lugar absolutamente diferente, pero para nada menos curioso, y es que claro, desde Occidente dijeron que había que centrarse en producir en masa todo lo que tuviera que ver con energías renovables, y desde China dijeron claro que sí, produciremos todo lo necesario. Calcularon algo tremendamente mal, obviamente desde el lado occidental, y entonces la producción inglesa, o bueno, la que venía de Reino Unido, se vio tremendamente sobrepasada por la producción china. Es decir, en China han comenzado a producir tantas cosas que tuvieran que ver con energías renovables que los paneles solares al final salía muchísimo más a cuenta comprarlos en China que comprarlos en Reino Unido, y el plan inicial consistía precisamente en que el mundo entero comprara todo lo referente a las energías renovables en el lado occidental. Y es precisamente así como llegamos al punto en el cual en Occidente han descubierto una vez más que el mundo ya no gira alrededor de ellos. Entonces se desató también, ya para de alguna forma rematar el cuadro, la operación militar de la Federación de Rusia en Ucrania. China siguió su camino y después de varias
reuniones de la administración Biden con Xi Jinping, vinieron varias delegaciones a China, algunas de ellas además se refirieron a la política del país en términos nada halagüeños, por decirlo de una manera suave, poco menos que diciendo que en China no tenían ni idea de cómo organizar la economía en términos generales, ni siquiera la suya propia, pero tanto en Rusia como en China siguieron funcionando y siguieron haciendo. Y entonces se pusieron de manifiesto dos cosas fundamentales. Esto tiene que ver necesariamente con la futura caída del dólar, que si bien no se ha producido todavía, pero todo está avanzando hacia ese lugar. Dentro de unos cuantos años sí veremos al dólar muy probablemente caer de forma absolutamente estrepitosa. Y claro, en Occidente se dedicaron durante estos últimos años a imprimir dinero y tuvieron que recibir durísimas lecciones, principalmente, repito, desde Rusia y desde China. Desde Rusia la lección más fuerte y más dura vino sin duda alguna después del comienzo de la operación militar especial, cuando después de todas las sanciones Rusia pudo resistir, y no solo eso, sino que resistió poniendo de manifiesto que la producción armamentística tenía que ir necesariamente de la mano en el mundo en el cual vivimos aún a día de hoy, donde las operaciones militares no solo las han llevado a cabo ni mucho menos países que no forman parte del lado occidental, sino que han sido básicamente el día a día, por mucho que no salieran en los medios occidentales y por lo tanto pareciera que sencillamente no existían. Y claro, por mucho dinero que tú imprimas, ahora lo que estamos viendo es que ese dinero no puede tapar agujeros en la defensa ucraniana, puesto que si la producción armamentística, si el desarrollo en términos generales del complejo industrial militar no la acompaña, entonces sí, hay dinero, se ha impreso dinero para comprar esos proyectiles, por ejemplo, de la OTAN de 155 milímetros, y sin embargo no hay dónde comprarlos porque no hay suficiente producción de proyectiles. Sin embargo, en Rusia sucede todo lo contrario. Sí, quizás hay menor cantidad de dinero en la economía, lo cual a la larga, sin duda alguna, beneficiará enormemente al país, pero la producción armamentística está ahí y cuando Rusia necesita misiles, obtiene misiles de su propia producción. Eso por un lado, y por otro, la segunda lección la dio China y tiene que ver con el hecho de que por muy fuerte que te hagas económicamente y por muchos recursos financieros que puedas llegar a imprimirte, es necesario que esos recursos financieros estén ligados también a los niveles de producción, puesto que en un mundo globalizado o sorpresa, en Occidente no supieron ver que otros países no podían producir más que ellos y que por muchos aranceles que impusieran, al final terminaría saliendo mucho más a cuenta comprarles a ellos que comprarles, por ejemplo, al Reino Unido. Así que China ha estado desarrollando su industria y su producción, justo lo contrario de lo que está ocurriendo ahora mismo en el lado occidental, donde ya incluso Alemania, la antigua locomotora económica e industrial de la Unión Europea, se encuentra absolutamente de capa caída. Veremos hasta dónde sigue cayendo y hasta dónde realmente llega Occidente en ese intento de solucionar los problemas, o bueno, en ese intento, mejor dicho, de salvaguardar esa hegemonía que ya no le queda, pero hecho que sencillamente de momento se niega a admitir, a base de meter ideologías cada vez más pintorescas, a base de, no sé, de alguna manera tapar agujeros reales con conceptos ideológicos, cosa que puede funcionar durante un tiempo, simplemente a golpe de titular. Sin embargo, a la larga ya sabemos que no funciona, puesto que es algo así como construir el fundamento de una casa con paja, taparla con un poquito de cemento y esperar que cuando lleguen las tormentas la casa aguante, lo cual obviamente no sucederá.